Amigos, vamos a iniciar con nuestra cuarta unidad de nuestra asignatura, Moderna Teoría de la Constitución. En esta cuarta unidad vamos a analizar una introducción a los medios de control de constitucionalidad. Hablaremos de la constitucionalización del orden jurídico, el derecho procesal constitucional y vamos a concluir esta cuarta unidad con los sectores del derecho procesal constitucional. Entonces, un poco recordando los puntos que hemos visto con antelación, vamos a continuar también esta unidad con el análisis de la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales, la magistratura constitucional, los sistemas de control de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad y la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Estos son los puntos que vamos a analizar. Pero antes que nada, mis queridos amigos, vamos a recordar un poco lo que hemos estudiado hasta este punto de nuestra exposición. Si ustedes recuerdan, hablamos nosotros de la evolución del constitucionalismo. Muy bien. En esta evolución del constitucionalismo, nosotros pasamos de una constitución de naturaleza orgánica, donde lo más importante era la organización del poder, donde lo más importante era la estructura del Estado. Prácticamente esta fue la historia del constitucionalismo, todo lo que hemos avanzado sobre ella, partiendo, podríamos decir, desde ese antecedente de 1215 con el rey Juan sin tierra en la Gran Bretaña, y, por ejemplo, la Constitución de 1787 de los Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia del año de 1789. Estos son los antecedentes de ese constitucionalismo clásico. ¿Sale? Prácticamente esa fue la historia del constitucionalismo hasta la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial entramos a una corriente de neoconstitucionalismo. Este neoconstitucionalismo pone como eje central ya no la organización del Estado, sino el eje central ya van a ser los derechos humanos, ¿sale? Es el eje central del Estado y es el fin primordial que tienen las instituciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es una práctica que es muy importante que nosotros conozcamos porque la teoría de la Constitución ha venido cambiando y tenemos que entender el nuevo paradigma que se está conformando a partir del estudio de los textos constitucionales. Muy bien. Podríamos decir que concluyendo la Segunda Guerra Mundial en 1945, vamos a encontrar un punto de partida sobre esta cuestión. Ahí va. Deme un segundito, por favor. Muy bien. La Segunda Guerra Mundial. El cambio tan significativo que tuvo la derrota del Ejército Nacional Socialista. A partir de este momento, vamos a encontrar nosotros que hubo una distinta forma de ver el mundo, una partición completamente distinta, porque el constitucionalismo clásico en Europa permitió la instauración del régimen nacional socialista en Alemania, permitió un régimen dictatorial en Italia, permitió un régimen también de esta naturaleza en España y en Portugal, por mencionar los datos más destacados. Entonces, al concluir la Segunda Guerra Mundial, ya no podríamos ver el mundo de la misma manera y entonces nos encontramos que los tres grandes líderes del mundo en este momento en la conferencia de Potsdam,
Muy bien. Vamos a ver que se reunieron para decidir qué iba a ocurrir con el mundo después de que concluyera la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los principales líderes, ahí los tenemos. Sir Winston Churchill, por parte de la Gran Bretaña, Frank Delano Roosevelt, por parte de los Estados Unidos, y Joseph Stalin, por parte de la Unión Soviética. Decidieron qué va a ocurrir con el mundo después de concluir la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, en este punto de partida, se decidió que al concluir la Segunda Guerra Mundial, íbamos a crear la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas ONU. A partir de la conformación de la ONU, se empezaron a establecer disposiciones mínimas que los estados deberían establecer en su interior para garantizar los derechos humanos. Entonces, aquí vemos la creación de Naciones Unidas para 1945 y bueno, esto fue un preámbulo para hablar de una nueva teoría constitucional a partir de un mundo globalizado, a partir de una organización que iba a vigilar la democracia, iba a vigilar el respeto a los derechos humanos de los integrantes de esta organización. ¿Sale? Muy bien. Pero no es hasta sino 1948 que tenemos nosotros la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está. Tenemos a Eleanor Roosevelt como una de las principales promotoras de esta declaración que se promulgó para el año de 1948. Y esta declaración fue muy importante porque a partir de esta declaración fue una ley marco. Es decir, esta ley marco fue la referencia sobre tema de derechos humanos que iban a adoptar los estados pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas. Por lo menos las referencias mínimas iban a estar aquí, en la conformación de la ONU. ¿Vamos bien? De ahí empezaron a surgir muchos cambios en los textos constitucionales. Y bueno, vamos a partir con los puntos que nos interesan el día de hoy. Y lo primer tema que vamos a abordar tiene que ver con la constitucionalización del orden jurídico. Michelangelo Bovero nos da 7 elementos para hablar de un sistema constitucionalizado en el mundo. El primer punto para hablar que nuestro Estado se encuentra en un sistema de derecho constitucional es la existencia de una constitución rígida. ¿Qué significa esto, compañeros? Ahí va. Ya lo hemos visto con detenimiento, pero lo retomamos. Para modificar la constitución, el proceso es distinto al de una ley ordinaria. ¿Sale? En este punto, la Constitución tiene un proceso muy particular para su modificación. Artículo 135. Miembros presentes del Congreso de la Unión, que de esos miembros presentes la aprueben la reforma en 2/3 partes, ¿sale? 2/3 partes y además que sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos el proceso de reforma a la Constitución. Podríamos decir que tenemos una Constitución rígida, entre comillas. ¿Por qué? Porque a pesar de que se diga que nuestra Constitución es rígida, si nos remitimos a 1917 y vemos la Constitución que tenemos hoy vigente, podríamos decir que hay un cambio significativo de la Constitución de 1917, ¿sale?
a la Constitución que nos rige el día de hoy para el año 2023. ¿Por qué? Porque con más de 600 reformas implica que es una constitución que ha tenido bastantes modificaciones. ¿Sí? Recuerden que les hablé de la Constitución de los Estados Unidos. Y esa Constitución de los Estados Unidos de 1787, muy bien, vamos a encontrar que es la Constitución más antigua que se encuentra vigente y prácticamente de 1787 al día de hoy, esta Constitución tiene 23 enmiendas. 23 enmiendas en más de 200 años, compañeros, pues son pocas modificaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan rígido es nuestro sistema? He ahí la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan rígido es? Siguiente punto. Muy bien. Ahí va. Decimos, la garantía jurisdiccional de la Constitución. ¿Qué significa esto? Imaginen a la Constitución con un escudo. Imaginen a la Constitución con un mecanismo de defensa. Lo que hace este escudo que protege a la Constitución es garantizar que esta norma no sea vulnerada. Y en caso de que sea vulnerada, se va a combatir con los medios de control de constitucionalidad que la misma dispone. ¿A qué voy con esto? Este va a ser un tema que vamos a abordar el día de hoy. Los medios de control de constitucionalidad tienen un efecto, mis queridos amigos. Medios de control de constitucionalidad. El primero de ellos es mantener la supremacía de la Constitución. Ok. El segundo de ellos es combatir actos de autoridad contrarios a la Constitución y en todo caso restaurar al gobernado en el goce de la garantía que fue vulnerada como consecuencia del acto de autoridad. Entonces, a través de esta garantía jurisdiccional, vamos a proteger a la Constitución. ¿Y a quién se le da esta facultad de proteger a la Constitución, maestros? ¿A quién se le da? ¿Cualquier órgano? ¿A quién, compañeros? Vamos a dotar de esta tutela al Poder Judicial de la Federación, principalmente, ¿sale? Acompañado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos que integran el Poder Judicial van a ser garantes de los de la tutela constitucional. ¿Vamos bien? A este control que mencionamos aquí, vamos a denominarlo con el nombre de control concentrado de constitucionalidad, ¿sí? No lo olviden, control concentrado de constitucionalidad, ¿vale? Pero no solamente se le encarga a los jueces que integran el Poder Judicial de la Federación, a la Corte y demás órganos, sino también tenemos otra tutela de la Constitución que se le va a encargar a todos los demás
jueces. Es decir, en este punto, mis queridos amigos, la Constitución también será objeto de protección por todos los demás jueces. Y en este punto, cuando hablamos de todos los demás jueces del país, vamos a hacer mención de un llamado control difuso de constitucionalidad. ¿Sale? Ese control se le encarga a todos los demás jueces. Vamos a hablar del mismo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, compañeros? Sí, muy bien. Continuando con nuestra exposición, tenemos también el tema de que la Constitución tiene una fuerza vinculante. ¿Qué significa esto? Ahí va. Aquí tenemos a las autoridades. Estas autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, tienen como parámetro de actuación lo que la Constitución les establezca, lo que la Constitución les mandata. En este sentido, entonces que quede muy claro, ¿sale? Las autoridades, independientemente de el nivel de gobierno, independientemente de la función que realizan, tienen que hacer valer la Constitución. Es la norma suprema que tiene implicación con cualquier autoridad. ¿Se entiende? Es decir, un humilde juez de paz tiene que velar por el orden constitucional. La respuesta es sí. Un fiscal del estado de Jalisco en alguno de sus municipios tiene que hacer valer la Constitución. La respuesta es sí. Un policía procesal tiene que hacer valer la Constitución. La respuesta es sí. La Constitución tiene una fuerza vinculante frente a todas las autoridades. Destacamos también otro punto, la sobreinterpretación constitucional. ¿Qué implica esto? Bueno, voy a empezar con una primera referencia. Ahí va. Todos dentro de nuestro respectivo ámbito de competencia, como abogados, vamos a hacer valer la Constitución. Ahí está. La vamos a hacer valer, la vamos a hacer cumplir. Cuando nosotros queremos hacer valer la Constitución, tenemos dos mecanismos. El primero de ellos se llama control concentrado de constitucionalidad que vamos a promover a través del juicio de amparo, a través de las controversias constitucionales, a través de la acción de inconstitucionalidad. Pero, por ejemplo, también ante autoridades locales, podemos hacer valer el control de constitucionalidad difuso. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué requiere? Que como operadores jurídicos nosotros estemos preparados para hacer una interpretación constitucional. ¿Vamos bien en qué consiste del lado de los abogados postulantes? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ok, ahora vámonos del lado de los jueces locales. Ok, ahí va. Muy bien, compañeros. Tenemos aquí un juez en el ámbito local, ¿sale? Este juez es un juez en materia familiar. A este juez se le hace un planteamiento de constitucionalidad. Es decir, este juez, en ejercicio de un control difuso de constitucionalidad, ¿vale? Tiene que hacer valer la Constitución.
¿Se comprende, compañeros? Es decir, si bien es cierto que el parámetro de este juez es el Código Civil, es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero también va a ser su parámetro de actuación la Constitución, ¿sale? Los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este es un ejercicio de control difuso de constitucionalidad. También realizan una interpretación constitucional. ¿Se entiende desde el punto de vista del juez local? ¿Vamos bien? Ok. Y principalmente, por supuesto, compañeros, este ejercicio de control de constitucionalidad, por supuesto que lo va a tener el Poder Judicial de la Federación y principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene el parámetro, la que tiene la obligación de proteger en última instancia la Constitución. ¿Está claro? Pero les hago otra pregunta, porque este es un tema central. Y la pregunta es, ¿y el pueblo tendría que conocer los derechos que consagra a su favor la Constitución? ¿Qué me dirían, mis queridos maestros? ¿Sí o no? ¿O esto nada más es para abogados? Esto solamente lo pueden hacer valer los abogados. ¿Qué me dirían, compañeros? Para todos. Para Para todos. Y si se fijan, no hay una verdadera vocación del pueblo de conocer la Constitución. Se debería enseñar los derechos que consagra la Constitución a los niños en la primaria, a los jóvenes en la secundaria, en la preparatoria, en cualquier formación que tengamos, compañeros, se debería enseñar los derechos que consagra la Constitución. No somos un país de lectores, eso es un hecho, ¿eh? Difícilmente vamos a ver a alguien que agarre la Constitución y se ponga a estudiar, la verdad. No es así, lamentablemente no es así. Entonces, sí es importante que también el pueblo se involucre con los derechos que a su favor consagra la Constitución. Es un elemento central, es un elemento importante que también el pueblo debe vincularse con los derechos que la Constitución consagra a su favor. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, todos estamos involucrados con el tema de la interpretación constitucional. Continuamos y seguimos con la aplicación directa de la norma constitucional. Aquí había un detalle que era importante que destacar. Ahí va. Por ejemplo, antes de la reforma constitucional, si nosotros quisiéramos hacer valer algún precepto de la Constitución, con esto nos encontrábamos. Aquí tenemos a su señoría, que era una jueza en materia penal, ¿vale? Y si antes de la reforma a esta jueza yo le hiciera un planteamiento de constitucionalidad, esta desestimaría ese planteamiento de constitucionalidad y me diría que esos planteamientos yo los hiciera valer en el amparo, ¿vale? Diría, yo no tengo por qué conocer de esta cuestión porque mi campo de actuación está en el Código Penal de la entidad federativa y en el Código de Procedimientos Penales. Este es el marco normativo bajo el cual yo me rijo. Si tú quieres hacer valer un tema de constitucionalidad, hazlo en el juicio de amparo. ¿Sale? Y hoy en día ya no es así. Todos los jueces, dentro del ámbito de su competencia, tienen la obligación de hacer un control difuso de constitucionalidad.
Y en este punto, cuando apliquen una norma, tienen que velar porque esta norma esté acorde con la Constitución, porque esta norma esté acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Se entiende? Muy bien. Esa es la obligación del juez, independientemente del ámbito de su competencia. Por eso decimos que hoy la Constitución tiene una aplicación directa. Muy bien. Ok. Seguimos. Y decimos que hay una interpretación conforme de las leyes. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que la norma, que la ley, tendrá que verificar lo siguiente. Aquí está la ley y vamos a ver que la misma esté acorde con el parámetro de constitucionalidad, ¿sale? Aquí está, pero también con el parámetro de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? ¿Sí? Entonces, es ese doble parámetro que tenemos que proteger, que tenemos que garantizar, ¿vale? Que la norma sea acorde con la Constitución, que la norma sea acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. A este ejercicio lo conocemos con el nombre de interpretación conforme. Muy bien. ¿Se entiende? Muy bien. Y la Constitución también tiene influencia sobre relaciones políticas. ¿Qué significa esto? Bueno, es un punto de partida interesante porque lo que nos dice es lo siguiente, ¿sí? No hay ningún acto que no se encuentre regulado por la Constitución. Imaginen que la Constitución es una caja de cristal donde todo se ve, donde todo se puede percibir. Ahí va, caja de cristal. Muy bien. Y en esta caja de cristal, todos los actos son visibles. Todos los actos tienen que entrar dentro del parámetro de constitucionalidad. Entonces, la autoridad, pues siempre tendrá que actuar apegada al estricto marco que establece la Constitución, ¿sale? Y no puede establecer, no puede ir en contra de este parámetro, de este orden constitucional, porque todos sus actos son visibles y todos sus actos se deben encontrar apegados al texto constitucional. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Estimados amigos, vamos a empezar con un tema bien interesante y en este punto, este tema se versará sobre el derecho procesal constitucional y la forma en la cual se va a garantizar la protección de la Constitución. La Constitución establece sus preceptos procesales para protegerse, ¿sale? Estos órganos tienen como finalidad mantener la supremacía de la Constitución y garantizar la tutela de los derechos humanos. ¿Sale? Muy bien. Ahí va. Ya lo explicamos, si no me recuerdo, en la sesión pasada, cuando hablamos del siguiente tema. Ahí va. Aquí tenemos los derechos humanos.
Estos derechos humanos pertenecen a lo que conocemos nosotros como el jus naturalismo. Para hacer efectivo esos derechos humanos, los vamos a reconocer dentro del texto constitucional. Y a su vez, vamos a tener los mecanismos que van a asegurar la supremacía de la Constitución. Entonces, en este orden los vamos a trabajar. Estos son los derechos humanos. Gozamos de ello por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Para garantizar su protección, estos derechos humanos se positivizan en una norma fundamental. Cuando se reconocen en esta norma, vamos a llamarle derechos fundamentales. ¿Sale? Y tenemos los mecanismos procesales para hacer valer cualquier vulneración a esos derechos humanos, a esos derechos fundamentales. Ya estos los conocemos con el nombre de garantías constitucionales. Muy bien. Entonces ahí tenemos los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. De todo esto que estamos comentando, vamos a revisar que hay distintos sectores del derecho procesal constitucional. Primer sector, derecho procesal constitucional de las libertades. Estos son los mecanismos de los cuales dispone el pueblo. ¿Sale? Ahí va. ¿Qué significa esto? Para que el pueblo asegure sus derechos, para que el pueblo asegure que los actos de autoridad no van a vulnerar su esfera de derechos, se gozan de estos derechos. Y en caso de que una autoridad vulnere los derechos del gobernado, el gobernado tiene este sector del derecho procesal para hacer valer los mismos. En este caso, destacamos el medio de control de constitucionalidad que se encuentra consagrado en los artículos 103 y 107 de la Constitución, que conocemos nosotros con el nombre de el juicio de amparo, que es materia de nuestra maestría, ¿verdad? El juicio de amparo pertenece al sector del derecho procesal constitucional de las libertades. El gobernado frente a actos de autoridad los va a combatir a través de este mecanismo. ¿Vamos bien? Ok, ¿qué más tenemos? En este segundo sector vamos a encontrar el derecho procesal constitucional orgánico. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver. La Constitución garantiza la división de poderes. Muy bien. En este punto, para asegurar esta correcta armonía entre los poderes públicos, la Constitución establece que en caso de que estos poderes públicos invadan competencias entre sí, ella tiene mecanismos que van a asegurar de alguna manera la restauración del orden en caso de invasión competencial. Tenemos el artículo 105, fracción 1, con una figura que se llama controversia constitucional. Pero también tenemos el artículo 103, fracción 2 y 3, que regula, que habla sobre el juicio de amparo contra invasión competencial. ¿Sale? El punto central es
a través de este sector del derecho procesal constitucional, lo que queremos lograr es un efectivo equilibrio de poderes. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien. Siguiente sector. El derecho procesal constitucional transnacional. A ver, ¿cómo está esto? Muy bien. México ha suscrito distintos tratados internacionales. ¿Sale? Aquí vamos a encontrar, mis queridos amigos, en este punto, dentro de el continente, tenemos nosotros el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Sale? En este punto tenemos dos organismos. Uno se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos. Esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el otro se encuentra en San José de Costa Rica. Este es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? ¿Qué sucede a través de este derecho procesal constitucional transnacional? Violaciones a los derechos humanos contenidos en esta convención o en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, vamos a combatirla a través de estos mecanismos. Primero agotamos la instancia ante la Corte, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si aquí no se resuelve, vamos a combatirla a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y hay otro sector que es muy ignorado, pero podríamos hacer valer el derecho procesal constitucional en el ámbito local. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este punto vamos a encontrar lo siguiente. México es una federación. ¿Sale? Esta federación se encuentra conformado por estados libres y soberanos. La palabra correcta tendríamos que decir autónomo. Cada uno de estos estados tiene una constitución. Muy bien. En este punto, hablando del estado de Jalisco, vamos a encontrar la constitución del estado de Jalisco. ¿Ok? Esta constitución va a tener sus propios mecanismos de defensa, ¿sí? Esta constitución velará por el orden constitucional dentro del estado de Jalisco y que sus instituciones de alguna manera se respeten, se hagan valer. Entonces, a nivel local, también tenemos constituciones locales que podemos hacer valer para la defensa de nuestros derechos, pero dentro del ámbito de la entidad federativa. ¿Se entiende, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Continuamos con el desarrollo de nuestra sesión y encontramos también un punto importante con la cuestión de los sectores del derecho procesal constitucional. Vamos a hablar de los órganos facultados para resolver los conflictos en materia constitucional, sus procesos constitucionales y a quién se le encomienda el tema de la magistratura constitucional. Primer punto de partida, la jurisdicción constitucional. Empezamos con este primer parámetro. Ahí va. Muy bien. En este punto vamos a encontrar
que el valor jurídico de la Constitución es que éste se encuentra en el más alto pedestal. La Constitución es la base del ordenamiento jurídico ulterior. Entonces, a la Constitución vamos a colocarla ahí, en un ámbito de jerarquía por encima de todo el orden, ¿sale? A partir de la Constitución vamos a tener la norma secundaria. Por eso es muy importante mantener la supremacía de nuestra Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Ok, primer nivel. Segundo punto. ¿Cuál es el control de constitucionalidad y cuáles son sus alcances? ¿A qué se refiere con esto? Si el tema de la defensa de la Constitución solamente tendrá efecto entre las partes involucradas, a ese punto le llamamos que que las sentencias que versan sobre constitucionalidad tienen efectos relativos. ¿Sale? Y si se hace mención de preceptos por encima del orden, en este caso, que tiene efectos para todos, hablamos de efectos erga omnes, efectos generales para todos. Ahí va. Por ejemplo, un asunto que se resuelva en amparo indirecto o en amparo directo, ¿sale? Los efectos que se dicten en esta sentencia solamente repercuten en las partes que intervienen en este amparo, ¿sale? Y por ejemplo, en en el precedente judicial, en la controversia constitucional o en las acciones de inconstitucionalidad, la determinación que se dicte tiene efectos generales, ¿vale? Para todos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Espero que se vaya entendiendo. Siguiente punto. Ahí va. Continuamos con el tema de los sistemas de control de constitucionalidad. Este punto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero versa sobre si hablamos de un control de constitucionalidad político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto, concreto. ¿Sale? Y el último punto, la sentencia sobre constitucionalidad y la interpretación constitucional. ¿A quién se le va a encomendar que emita una sentencia sobre constitucionalidad? ¿Sale? ¿A cualquier juez? Ok. ¿O solamente a los que integran el Poder Judicial de la Federación? ¿A quién? Si le encomendamos la sentencia de constitucionalidad a cualquier juez, hablamos de control difuso. ¿Ok? Y si este planteamiento de constitucionalidad se le encarga al Poder Judicial de la Federación, hablamos de concentrado. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. En última instancia, el último intérprete de constitucionalidad será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Último intérprete de constitucionalidad. Comentarios, dudas, hasta aquí se va entendiendo. ¿Sí? Segurísimos.
¿Ok? Muy bien. Pasamos al otro sector que son los procesos constitucionales. El primer sector que vamos a revisar es el juicio de amparo. Artículos 103 y 107 de la Constitución. Ahí va. Atentos, por favor. Vamos a tratar de dar una explicación muy sencilla sobre este medio de control de constitucionalidad. Empezamos. El juicio de amparo. 1. Medio de control de constitucionalidad. Este medio de control de constitucionalidad se encuentra reconocido en los artículos 103 y 107 de la Constitución. ¿Sale? Muy bien. Este medio de control de constitucionalidad lo tiene el gobernado para combatir actos de autoridad que pueden ser administrativos, ¿sale? Legislativos o jurisdiccionales. Combatir actos de autoridad que vulneren sus derechos humanos, sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sale? La finalidad del juicio de amparo es combatir este acto de autoridad, dejarlo sin efecto y en la medida que sea posible, regresar al gobernado, ¿vale? El goce de su derecho que ha sido vulnerado como consecuencia de ese acto de autoridad. ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Ok. Hay dos tipos de amparo. Amparo indirecto y amparo directo. El amparo indirecto admite recurso que se va a llamar recurso de revisión. Ok. Quien conoce del amparo indirecto son los jueces de distrito, son los tribunales colegiados de apelación o en facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien conoce de la revisión en amparo indirecto será los tribunales colegiados de circuito y cuando existe un planteamiento de constitucionalidad será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la Corte, cuando exista un planteamiento de constitucionalidad. Muy bien. Ok. ¿Lo entendemos? Ok. El amparo directo va a ser conocido por los tribunales colegiados de circuito, ok, y a través de la facultad de atracción puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo directo que se tramite ante los colegiados, la regla general es de que no admite recurso, salvo cuando exista un planteamiento de constitucionalidad
entonces habrá una segunda instancia, la revisión en amparo indirecto, y esta será conocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. El amparo indirecto, ¿vale? Tiene la siguiente tramitación. Ahí va. Presentamos nuestra demanda, la autoridad responsable rinde informe justificado, se ofrecen pruebas y en audiencia constitucional se resuelve el juicio de amparo. Muy bien. Si pedimos la suspensión, esta suspensión se concede a petición de parte y sigue cuerda separada, o si se concede de oficio en el mismo auto que admita la demanda, se va a conceder. Recuerden que la sentencia que se dicta en amparo indirecto admite un recurso, que vamos a llamarlo con el nombre de recurso de revisión. Muy bien. Ahí tenemos la tramitación del amparo indirecto. ¿Sale? Muy bien. Ahora tenemos también nosotros la figura del amparo directo. ¿Cuándo procede el amparo directo? Ahí va. Amparo directo. Procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. Estos son los supuestos de procedencia del amparo directo. Muy bien. Ok. Voy a hacer un planteamiento general de cómo lo promovemos. Aquí tenemos un juicio ordinario en materia penal. Se ha dictado ya sentencia en la audiencia de juicio oral. Ya se ha agotado el recurso de apelación que confirma la sentencia. ¿Sale? Ya agotamos también la apelación. Muy bien. Ante esta sala que conoció de la apelación, vamos a tramitar nosotros nuestro amparo directo. La sala va a remitir la apelación al tribunal colegiado de circuito que corresponda, quien calificará si admite, previene o desecha. En el caso de admitir, ¿sale? Vamos a turnar a un magistrado para que en audiencia pública dicte sentencia. Ya está la tramitación de nuestro amparo directo. ¿Vamos bien? Ok. Pasamos al siguiente punto. Atención, por favor. Controversia constitucional. Ok. Artículo 105, fracción 1. ¿Cuándo procede la controversia constitucional? Ahí va. La controversia constitucional procede contra invasión de competencias de la autoridad federal, ¿vale? Local, municipal, ¿vale? En sus siguientes niveles de gobierno: federal, ejecutivo, legislativo, local y municipal, ejecutivo, legislativo y
judicial. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Cuando hay invasión competencial, vamos a promover este medio de control de constitucionalidad. La naturaleza de este medio de control de constitucionalidad es que la autoridad que ha invadido competencia deje de realizarla y se restaure esa competencia al órgano que le compete. ¿Quién resuelve las controversias constitucionales? Las va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el órgano que se encarga de resolver las controversias constitucionales. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Siguiente medio de control de constitucionalidad. Vamos a hablar de las llamadas acciones de inconstitucionalidad. Ahí va. Atentos. Primero voy a tratar de explicar en qué consiste, ¿vale? Ahí va. Tenemos leyes. Ahí voy, permítame. Ok, tenemos leyes. Aquí está. Y tenemos la Constitución. Aquí está. ¿Sale? Ahí va. Estas normas, ¿cuáles son? Bueno, estas normas son tratados internacionales, son leyes federales, son leyes locales, son este, reglamentos, son decretos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Si estas normas son contrarias a la Constitución, el efecto que tiene la acción de inconstitucionalidad es de que estas normas se dejen sin efectos. ¿Sí? Ok. Fundamento artículo 105, fracción 2. ¿Qué autoridades pueden promover las acciones de inconstitucionalidad? Vamos a mencionarlo. Ahí va. Muy bien. Autoridades que pueden promover acción de inconstitucionalidad. Empezamos el Congreso de la Unión, ¿vale? Con sus dos cámaras. La Cámara de Senadores, ¿sale? Los congresos locales, los partidos políticos, el fiscal general de la República, ¿sale? Los organismos constitucionales autónomos y pudiésemos mencionar también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones locales de derechos humanos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ahí va. Congreso de la Unión. Sobre leyes que ellos hubieran aprobado, siempre y cuando la facción parlamentaria que pida la acción de inconstitucionalidad represente el 33%. ¿Sale? Cámara de Senadores. El 33% de la Cámara de Senadores sobre los tratados internacionales. Congresos locales. El 33% de esos diputados
sobre leyes que estos congresos hayan emitido, ¿sale? Sobre normas locales. Es decir, el Congreso del Estado de Jalisco solo puede promover acción de inconstitucionalidad sobre leyes que ellos hayan, legislado. ¿Se entiende? Partidos políticos con registro federal pueden combatir leyes electorales federales y con registro local, leyes electorales locales. ¿Sale? Organismos constitucionales autónomos pueden combatir leyes que afecten su respectiva competencia. Por ejemplo, aquí tenemos, por mencionar algunos, al INE, ¿sale? Al INAI, tenemos la UNAM, tenemos el Tribunal Superior Agrario, tenemos el eh, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí también tenemos a Pemex. Es decir, estos organismos constitucionales autónomos podrán combatir leyes que versen sobre su materia. Por ejemplo, Pemex, ¿qué tipo de leyes podrá combatir a través de la acción de inconstitucionalidad? Las que tengan que ver con hidrocarburos, con extracción, con la industria del petróleo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí, compañeros? Ok. Omití. Fiscal General de la República sobre leyes en materia penal. ¿Sale? Muy bien. La CNDH puede combatir leyes que versen sobre derechos humanos. ¿Sale? A nivel federal. Y las comisiones locales de derechos humanos pueden combatir leyes locales que sean contrarias a los derechos humanos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, mis queridos maestros? ¿Sí o no? Ok. El órgano que va a resolver las acciones de inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? ¿Se entiende? Ok. Seguimos. Bien. Tenemos la justicia electoral contemplada en el artículo 99 de la Constitución. Ahí va. Tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ok, aquí lo tenemos. Muy bien. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene distintas competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Bueno, vamos a verlas a continuación. Ahí va. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, que va a resolver las elecciones de presidente de la República, muy bien, de diputados federales y de senadores. Y a través de la revisión constitucional, resolverá las elecciones de gobernadores, de diputados locales y de presidentes municipales.
¿sale? A través de la revisión constitucional. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una sala principal que elabora todo el año y tiene 5 salas regionales. La sala principal se encuentra en la Ciudad de México. Muy bien. Las salas regionales se encuentran en Monterrey, Guadalajara, Jalapa, Toluca y Ciudad de México. Muy bien, vamos bien. Y estas solamente operan durante procesos electorales. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos también ahora el juicio político y la declaración de procedencia. Artículos 110 y 111. Aquellos servidores públicos, ¿sale? Que hubiesen jurado hacer valer la Constitución, pues bueno, podrán ser sujetos de un juicio político en la cual a estos servidores públicos, pues vamos a establecer su responsabilidad en el caso que en el ejercicio de sus funciones hubiesen vulnerado la Constitución. Estos servidores públicos, como son diputados, senadores, ministros de la Corte, magistrados, gobernadores, secretarios de Estado, etcétera, etcétera, tienen un fuero que para que respondan ante autoridades, primero quitamos el fuero y después van a responder frente a las autoridades. En este punto, vamos a tener el siguiente proceso. Ahí va. Tenemos a la Cámara de Diputados que va a funcionar como un jurado de procedencia y a la Cámara, bueno, a la Cámara de Diputados que es como una fiscalía y a la Cámara de Senadores que figurará como un jurado de procedencia y va a calificar si ha lugar o no a que ese servidor público pierda el fuero que le fue encomendado. ¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el fuero, en este caso, el juicio político se encuentra contemplado en los artículos 110 y 111. ¿Algún comentario a grosso modo sobre todos estos procesos constitucionales? ¿Se va entendiendo? Por lo menos tenemos una noción general de los mismos. ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Ahí va. Bien. La magistratura constitucional. ¿A quién se le va a encomendar la defensa de la Constitución? Tenemos nosotros una magistratura a través de una sala constitucional ad hoc. Es un modelo europeo. Ahorita mencionamos en qué consiste. Tenemos una magistratura que pertenece al Poder Judicial y tenemos una magistratura por órganos constitucionales no especializados. Empezamos con el primer rubro de estas, sistemas de tribunal constitucional ad hoc. Aquí tenemos 3 poderes tradicionales, el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Y tenemos un cuarto poder. Este cuarto poder se intitula Tribunal Constitucional. ¿Sale? Su función primordial es la defensa de la Constitución, mantener la supremacía del orden constitucional. Entonces, mis queridos amigos, de todo esto que comentamos, señalamos lo siguiente. Atentos, por favor. Ahí les va. El modelo de sistema de tribunal constitucional es común en Europa. ¿Sale? Ahí va. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a varias naciones europeas y muchas de ellas tienen un tribunal constitucional. Ahí va, vamos a mencionar cómo opera esto. Muy bien. Países como, por ejemplo, Alemania, ¿sale? Países como España, como Portugal, como Italia, como Rumanía, como Bulgaria, como Polonia, etcétera, etcétera, tienen un tribunal constitucional que es un cuarto poder. Entonces, ya lo vemos. El Ejecutivo tiene como función primordial el tema de la administración. El Legislativo tiene como función primordial el tema de la creación de leyes. El judicial, el tema de la aplicación, el tema de la interpretación de la norma. Y el Tribunal Constitucional, mantener la supremacía, ¿sí?, de la Constitución y combatir todo acto de autoridad que sea contraria a la Constitución. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, ahora lo que se conoce como el modelo de América Latina. En este modelo tenemos, por ejemplo, esta conformación. Tenemos poder ejecutivo, legislativo y dentro del poder judicial tenemos una sala constitucional. Ahí va. Vamos a ver a grosso modo cómo opera esto. Atentos, por favor. Mapa de América. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Utilizaremos este. Muy bien. Ok. En esta magistratura tenemos algunos estados como por ejemplo, como Colombia, como Guatemala, como Costa Rica, como Ecuador, como Bolivia, como Paraguay, que tienen dentro de su propio poder judicial, tenemos el poder judicial, tienen una sala de constitucionalidad. Ok. Esta sala de constitucionalidad se encarga de revisar que los actos de las autoridades se encuentran apegadas dentro del marco constitucional. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? No tenemos como tal otro poder. Esto le corresponde a la sala constitucional. Muy bien, que pertenece al propio poder judicial. ¿Lo comprendemos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Siguiente punto. Destacamos el tema de la justicia constitucional atribuida a órganos no especializados. ¿Por qué órganos no especializados? Porque estos órganos conocen de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad.
Son los últimos intérpretes de constitucionalidad, pero no dejan de conocer de temas de legalidad. ¿A quiénes podemos destacar aquí? Destacamos a Canadá, destacamos a los Estados Unidos, destacamos a México, destacamos a Brasil y destacamos a Argentina. Entonces, ellos tienen su conformación tradicional: ejecutivo, ¿sale? Legislativo, y tienen su poder judicial, y su poder judicial entiende de cuestiones de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Ok? Ahí está. ¿Vamos bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Ok, muy bien. ¿Dudas, comentarios? ¿De verdad sí me están entendiendo? ¿Sí? Ok, si tenemos dudas de verdad, ¿eh? Yo lo que quiero es saber que vamos bien, o por lo menos pongamos un pequeño emoji, o sea, para saber que vamos bien. Aquí lo vemos en reacciones y por lo menos, no lo sé, a lo mejor pongan esta manita así y entiendo que vamos bien, porque si no, a lo mejor, pues sigo avanzando y no le vamos entendiendo. Pero sí vamos bien, compañeros. ¿Sí? Sí, Sí, ok, muy bien, sale. Al puro Yabazo, Milik. Ok, muchas gracias. Eso esperamos, ¿vale? Muy bien. Vámonos ahora sí a los sistemas de control de constitucionalidad. También es un tema interesante y de verdad quiero que lo entiendan bien. Vamos a empezar por todos estos sistemas y empezamos por el primero de ellos, por órgano político. Ahí va. En este punto, la defensa de nuestra Constitución no se le va a encomendar a un órgano judicial. La defensa de la Constitución se le encarga a entes públicos, como por ejemplo, en este caso tenemos unos ejemplos en el artículo 110 y artículo 111, juicio político y declaración de procedencia. ¿Sí? Juicio político y declaración de procedencia. En este punto, la defensa de la Constitución se le encomienda a órganos legislativos, ¿sale? Si a su consideración el servidor público, ¿sale?, violó la Constitución, le quitamos el fuero para que responda por sus faltas a las autoridades. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Quien presenta la acusación es la Cámara de Diputados. Ok. Ellos presentan la acusación y quien resuelve es el Senado de la República. ¿Sale? Son los que van a resolver el juicio político que se promueva en contra de un servidor público que se considere que ha violado la Constitución. Muy bien. Ok. Siguiente ejemplo de sistema de control de constitucionalidad por órgano político. Ahí va. Aquí tenemos a la denominada, ahí va, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la llamada CNDH. Muy bien. A la CNDH se le va a encomendar velar por los derechos humanos. Ahí voy, perdón, ¿eh?
Ok, muy bien. Entonces, vamos a encomendarle que se revise los derechos humanos dentro del país. Artículo 102, apartado B de la Constitución. Muy bien. Entonces, la CNDH va a vigilar dentro del Estado mexicano el respeto a los derechos humanos y de oficio revisará las posibles violaciones a los derechos humanos que realice el Estado. Y en este punto, pues buscará combatir esos actos de autoridad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos dos ejemplos: juicio político y el tema de la facultad de investigación de derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Ok? Bien. Siguiente. Jurisdiccional. ¿A quién se le encarga la defensa de la Constitución dentro del ámbito jurisdiccional? ¿A quién? A los jueces, ¿verdad? En este punto vamos a tener dos tipos de medios de control de constitucionalidad. Ahí va. El jurisdiccional, vamos a dividirlo en difuso y en concentrado. El difuso se le va a encomendar a todas las autoridades y el concentrado a los órganos del Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Ok. En el difuso, empezamos con ese, surgió en los Estados Unidos en 1803 a través de una resolución llamada Marbury contra Madison. Aquí lo tenemos. El caso de William Marbury contra Madison, que fue resuelta por el juez de la Suprema Corte de Estados Unidos llamado John Marshall. ¿Vale? Aquí lo tenemos, quien era presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahí va. ¿Ok? Muy bien. 1803, Estados Unidos. En este asunto, William Marbury lo que peleaba es un nombramiento de juez de distrito que le había concedido el presidente saliente John Adams. Entra un nuevo presidente llamado Thomas Jefferson que no respetó su designación. Entonces William Marbury se fue a este juicio y en el juicio que llegó a la Corte Suprema, el juez John Marshall resolvió que la Corte no era el órgano competente para dirimir ese conflicto, que William Marbury debió haber agotado las instancias jurisdiccionales locales antes de llegar a la Corte Suprema, por la cual nos dice John Marshall que es obligación de todos los jueces de los Estados Unidos hacer un ejercicio de interpretación conforme a la Constitución. Es decir, todos los jueces en los Estados Unidos deben de hacer valer la Constitución. Ese es el origen del control difuso de constitucionalidad, a grosso modo. Entonces, ¿a quién se le encomienda la protección de la Constitución en un control difuso, compañeros? ¿A quién? De conformidad con lo que estamos señalando. A todos los jueces, A todos los jueces, sin importar su jerarquía, sin importar
su materia, sin importar su especialidad. Todos los jueces tienen que hacer valer la Constitución. ¿Sale? Fundamento constitucional, al artículo primero de la Constitución. ¿Vamos bien? Ok. Y tenemos el otro control que es el concentrado. Origen del control concentrado lo tenemos con Hans Kelsen en el Tribunal Constitucional. Un solo órgano competente para resolver las cuestiones de constitucionalidad que se plantearan. Este tribunal es el llamado Tribunal Constitucional. ¿Sale? Entonces, este ente va a hacer valer la Constitución. Muy bien, es el último intérprete de constitucionalidad. En el caso mexicano, esta función la va a realizar el Poder Judicial de la Federación a través de sus medios de control de constitucionalidad, como lo es el juicio de amparo, ¿sale? La controversia constitucional, ¿sale? La acción de inconstitucionalidad, ¿sale? Ahí tenemos nosotros, entonces, los órganos que van a velar por el respeto y la garantía de la Constitución. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí en el jurisdiccional se lo vamos a encomendar a los jueces. Y tenemos nosotros el control difuso que se le encarga a todos los jueces. Y el concentrado que se encomienda al Poder Judicial de la Federación a través de los medios de control de constitucionalidad que reconoce nuestra Constitución. ¿Vamos bien? Ok. Control abstracto y control concreto de constitucionalidad. El control abstracto es un control preventivo de constitucionalidad. ¿Qué significa? Que posiblemente todavía no existe ningún acto material que viole la Constitución. Todavía no existe, pero vamos a revisar la constitucionalidad de las normas. ¿Sale? Esta norma todavía no se ha aplicado, pero le pedimos a la Suprema Corte que revise que esta norma no sea contraria a la Constitución. Y si esta norma es contraria a la Constitución, que se deje sin ningún efecto. ¿Sí? Tenemos como ejemplo la llamada acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Entonces, que la norma general no sea contraria a la Constitución. ¿Sí se entiende el control abstracto? ¿Vamos bien? Ok. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad que promovieron los partidos de oposición contra la reforma electoral. La reforma electoral ni siquiera se aplicaba todavía. Lo que hicieron es un ejercicio de acción de inconstitucionalidad para que la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa norma. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, compañeros? Salud, sí. Gracias, gracias. Ah, Muy bien, vamos. Muy bien, ¿vamos bien? Ok, siguiente punto. Tequilita, un tequilita.
Sí, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, control concreto. Este control concreto sí requiere, mis queridos abogados, de un acto de autoridad, de un acto de particular que viole la Constitución. ¿Sale? Entonces, aquí sí se requiere de una afectación, sí se requiere de un acto de la autoridad o del particular que sea contrario al orden constitucional. Y el objeto de este control concreto es dejar sin efectos este acto de autoridad, restablecer el orden constitucional y si se vulneró el derecho fundamental de un gobernado, en la medida que sea posible, regresar a ese gobernado el goce del derecho que fue vulnerado como consecuencia del acto de autoridad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí se comprende estos temas entonces? ¿Sí? Muy bien. Mis queridos abogados, lo que quiero que entiendan al final de cuentas es que en una controversia jurisdiccional que ustedes inicien, ¿sale? Ustedes pueden hacer un planteamiento en este sentido. Ahí va. Voy a ir en este orden, ¿eh? Es decir, hacer un planteamiento de legalidad y de constitucionalidad. Ahí va. Dejen pongo aquí. Ahí va. Primer parámetro. Este es mi acción principal. ¿Sale? Es un juicio en cualquier materia que ustedes me digan. Lo primero que ustedes hacen es un ejercicio de legalidad. ¿Sale? Al final de cuentas, lo primero que se aplica es la norma sustantiva y adjetiva que regula el acto que estamos impugnando. Se lleva a cabo todo un proceso. Si ustedes solamente argumentaron la cuestión de legalidad, cuando este juez se pronuncie, normalmente se limitará ese punto, ¿verdad? Pero si hiciéramos un planteamiento de constitucionalidad, entonces este juez tendrá la obligación de pronunciarse sobre esta cuestión de constitucionalidad que se ha planteado. Muy bien, cuando el asunto se remita a la sala a través del recurso de apelación, la sala tendrá la obligación no solamente pronunciarse sobre la cuestión de legalidad que se planteó, sino también sobre la cuestión de constitucionalidad. Hará ese doble ejercicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Pero no sería suficiente. En este punto vamos a encontrar nosotros que también tendríamos que, como hay una cuestión de constitucionalidad, si nosotros nos vamos al amparo directo que van a conocer los tribunales colegiados de circuito, entonces promovemos nuestra demanda de amparo ante esta sala. Esta lo va a remitir al tribunal colegiado que corresponda conocer sobre el amparo directo. El colegiado se va a pronunciar en una sentencia, ¿sale? Y sobre la cuestión de legalidad, ya no hay nada más que hacer, compañeros. Ya se pone fin. Lo que diga el colegiado sobre legalidad ya está firme. Pero como hay un planteamiento de constitucionalidad, habrá una revisión que va a conocer
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden que el último intérprete de constitucionalidad será nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario, mis queridos amigos? ¿Se va entendiendo los puntos que hemos desarrollado? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ok, si entendemos la naturaleza entonces de los medios de control de constitucionalidad, ¿sale? Si entendemos entonces el control por órgano político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto y concreto, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí va. Al finalizar, lo único que me queda por este tema, pues es una retroalimentación antes de que empecemos al ejercicio del control de convencionalidad. Entonces, recordemos, el objeto de los medios de control de constitucionalidad es mantener la supremacía de la Constitución, combatir todo acto de autoridad que sea contrario a la Constitución, restablecer el orden constitucional y regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación a la Constitución. ¿Sale? Muy bien. Recordemos que el derecho, en este caso nuestra Constitución, consagra distintos medios de control de constitucionalidad, como es el juicio de amparo, artículos 103 y 107 de la Constitución, ¿sale? La controversia constitucional, artículo 105, fracción 1 de la Constitución, la acción de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2 de la Constitución, ¿sale? La justicia electoral, artículo 99 de la Constitución, y el juicio político y declaración de procedencia, artículo 110 y 111 de la Constitución. Los mecanismos que la Constitución prevé para garantizar su supremacía, para garantizar que es la norma que se encuentra por encima de todo el orden jurídico. ¿Sale? En el caso de México, tenemos que el Poder Judicial de la Federación, a través de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados de apelación, de los tribunales colegiados de circuito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a encargar de velar por el respeto al orden constitucional en un ejercicio concentrado de constitucionalidad. ¿Sale? Muy bien. Destacamos que existen diferentes tipos de sistemas de control de constitucionalidad. Ok. El primero de ellos, por control político, se le encomienda a órganos administrativos legislativos. Por órgano jurisdiccional, se le encomienda a los jueces. El difuso se le encomienda a todos los jueces. El concentrado, ¿sale? A los jueces del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? El abstracto es un control preventivo de constitucionalidad
Y tenemos el ejemplo del mismo en la acción de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2. Y el concreto requiere de un acto de autoridad que vulnere a la Constitución. Y el objeto de este control es que este acto de autoridad se dejará sin efecto y en la medida que sea posible vamos a restaurar el orden constitucional que se encuentra reconocido dentro de nuestro texto constitucional. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Estimados amigos, entonces vamos a, después de este comentario, haremos una pausa para que consuman.